Hola, gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextos, un espacio dedicado a la divulgación científica con enfoque crítico, analítico y social. Y en esta ocasión les damos la bienvenida a nuestro especial de Halloween de la tercera temporada de la Red Contextos. México es una tierra mágica llena con leyendas que han sobrevivido siglos. Pero ¿qué pasa cuando la curiosidad científica se asoma a estos relatos? Hay verdades geológicas, biológicas o incluso psicológicas escondidas en el corazón de estos mitos. ¿Qué opinas, César? ¿Se puede Claro. analizar con visión científica una leyenda o un mito de una población? Se debería, ¿no? Es obligación, así caso. Sí, fíjate que así hay varias leyendas que han sido sujetas de estudio. A mí me gustaría empezar con el caso de Pachita. No sé si has escuchado de los chamanes o de estas personas que en teoría manejan la energía para curar personas. Los que se suben a las pirámides a llenarse de energía. Pues los Pachitas sería más o menos lo equivalente a un curandero o a una Ok. bruja de la época actual. Y de lo que trataba el caso de Pachita, que también se conoce como Bárbara Guerrera, fue una chamana y curandera mexicana conocida por sus cirugías psíquicas. Y lo que hacía ella era que a ella recurrían ciertas personas, políticos, empresarios y hasta artistas para curarse de ciertas enfermedades. Ella lo que hacía era que los colocaba sobre una cama y con un cuchillo, así literal, ella simulaba que abría el cuerpo de las personas y con ciertos movimientos de sus manos, ella según hacía el símil de que podía recoger la parte mala de los tejidos, operándolos psíquicamente y volverlos a insertar en su interior y de esa forma ya se curaban las personas. Y se creía que esta persona estaba poseída por el espíritu de Tlacuani Cuauhtémoc, que era según esta quien guiaba a sus curaciones. Y algunos científicos que se podrían considerar algunos dentro de la pseudomagia, como el caso del neuropsicólogo Jacobo Greenberg y el artista Alejandro Jorodowski, estuvieron muy cercanos de esta persona e incluso atendieron algunas de sus sesiones y según lo relatan ellos en sus propias manos, ellos fueron testigos de cómo esta persona sacaba los tejidos y sí es verídico, según sus palabras. ¿Qué opinas de las cirugías psíquicas? Tengo una pregunta. Entonces, ¿no cortaba realmente? No, o sea, nunca les dejó una No, herida ella todo lo posterior. hacía con el espíritu, con Va, movimientos pero de sí. las manos, abría según imaginariamente el cuerpo de las personas e Ujú. imaginariamente, bueno, psíquicamente o espiritualmente, ella Sí. manejaba los órganos en el exterior, los limpiaba o purificaba y los volvía a introducir. Y lo regresaba. Wow. Regresaba. Ah, sí, el efecto placebo ahí a veces puede explicar ciertos sentimientos de alivio que se sienten posterior. El efecto placebo, recordemos, ¿no? Pues el efecto placebo alivia, pero no cura. Hemos dicho eso. Tú sientes que te sientes mejor, ¿no? Pero no te has curado de esa infección o de esa cosa, pues, ¿no? Pues según aquí Eh, había evidencia de que quedaban las cicatrices, ¿eh? Que es ok, parte de lo entonces sí sorprendente. picaba. Pues O según sea, sí no, picaba. porque según sus manos se llegaban de sangre y Ajá. esa sangre era, te digo, una sangre espiritual que eventualmente sí se materializaba en algunos casos y que hubo Pues algunas era una. personas que realizaron estudios para Ujú. evaluar si esa sangre que le aparecía misteriosamente en las manos no correspondían a algún animal o algún otro ser humano diferente al que Ujú. estaban operando, pero según esto, la sangre sí correspondía con la persona que estaban tratando. Entonces sí les picaba, entonces, ¿no? Bueno, es independiente. Digo, el efecto placebo, repito, puede explicar algunos de estos efectos inmediatos, al menos. No, no. Obviamente yo no creo que la señora.
lograra curar algunos En, padecimientos graves, ¿no? Entonces, ¿no? en palabras de Alejandro Jorodowski, él dice, eso es lo que él relata. Dice, yo padecí, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón. Me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo. Lo hizo envolver en papel negro. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta. ¿Has visto alguna de las películas de Jodorowsky? No, no sé, igual y sí. ¿Cuáles tienen? Tiene La Montaña Sagrada, que es la más famosa, y tiene otras, ¿no? Están tan locochonas sus películas, ¿no? Y bueno, o sea, cada quien puede Mira, gustarle o no gustarle, pero está locochón y en el vato. palabras de Digo, pues, Jacobo cada Greenberg, quien, ¿no? Ok. mira, en palabras de Jacobo, por eso se supone que estamos con los espíritus ahorita, ¿no? Todo bien, todo En bien, todo palabras de bien. Jacobo Greenberg. Pachita Mm. poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él a la estructura de la latiz. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que utilizan para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Ah, Según digo, esto, Pachita podía entrar a un nivel del subconsciente y transformar ese subconsciente a través de su conexión con esta latiz y purificar a esta parte que ya estaba como enferma y de esa forma se curaba la persona. latiz como un enrejado. La Latis, latiz es latis. como un Oh, enrejado en la teoría de Jacobo Greenberg ok, de la realidad, todo bien, todo que en bien. teoría todos tenemos acceso a ella a través de nuestro subconsciente. Y que es Ok. cuando nuestra mente hace contacto con ella que se Ujú. materializa nuestra realidad. Es como la Matrix, como la película de la Matrix. Pero bueno, o sea, qué bueno que hay formas de, digamos, de entender nuestro subconsciente y eso, ¿no? Obviamente yo no me creo esas cosas, pero digo, qué bueno que podían accesar allí y podían, no sé, darle paz a las personas. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? No tengo ningún problema. Ahora, si me dices que con las cirugías podía ella curar cáncer o otras cosas, ahí sí ya no lo voy a creer, ¿no? Pero no fue el caso, ¿verdad? No mencionaste nada de eso, ¿verdad? No, pero ¿O en teoría sí conoces? podía curar enfermedades. Bueno, pues hay de enfermedades a enfermedades, pues, ¿no? Claro. ¿Puede enfermar la adicción? Va. Podía curar la adicción, alguna adicción a la cafeína, ok. Pero bueno, en fin. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo con Pachita o dónde está ahorita? O... Pues Pachita después murió y Ok. pues sus enseñanzas quedaron algunas en sus hijos y en sus familiares. Va. Ok. ¿Qué Bueno, otras yo leyendas has escuchado tú, César? tengo una de Guaymas. Yo nací en Guaymas, Sonora. Ah, bueno, Pachita era de Ah, Chihuahua, ¿eh? Nació en Parral, Chihuahua. Parral, donde Matrona, Pancho Villa. En Chihuahua. Y fue criado por un Sí. hombre llamado Charles, de ascendencia africana, quien le enseñó la sanación y el mundo espiritual. Wow. Pues yo, volviendo a mi leyenda, yo nací en Guaymas, Sonora, y ahí en Guaymas hay una leyenda de un niño que se llama El Dientitos. Eh, si salías a jugar y regresabas tarde, bueno, tus papás te decían, no te regreses muy tarde, porque te puedes salir el Dientitos. El Dientitos, bueno, te daban las 10 de la noche y tú seguías jugando, ¿no? En el parque y ya te regresabas a tu casa. Suena raro, ¿no? Pero pues antes jugábamos hasta las 8 o 9 de la noche. Y ya te regresabas a tu casa y en una esquina estaba un niño como de 4 años llorando, ¿no? Tal vez un poquito más chico. Y pues tú ibas y, hey, oye, niño, ¿estás bien? El niño volteaba y te decía, mira mis dientitos. Y resultaba que tenía dientes muy macabros, una mandíbula y unas deformaciones, bueno, no, los dientes colmillos, ¿no? Y grandes dientes y te mordía y te comía, pues, ¿no? Era una de esas historias para que les hicieras caso a tus papás.
Investigando en la bibliografía, en este caso en la internet, hay otra historia similar en La Paz, bueno, un pueblo cerca de La Paz, Baja California, en un pueblo que se llama Todos Santos, Baja California Sur. El niño aquí tiene más o menos 7 años y en la historia de Todos Santos no tiene ojos ni tiene una sonrisa macabra. No, no dicen que te muerde o te come, ¿no? Y en Nogales, Nogales, Sonora, también aquí en Sonora, no es el norte de donde estoy. La historia es un poquito diferente, pero igual hablan de un dientitos. Es la historia de un taxista en el que se lleva a altas horas de la noche a una señora con su bebé de brazos, en este caso. La señora llega a su domicilio y le dice al taxista, espérame, voy por el dinero, ahorita te pago. Y se mete a un edificio, ¿no? Y nunca vuelve. Ah, bueno, le deja el niño en el taxi, ¿no? Dice, te dejo el niño porque voy rápido, ¿no? Y para que no creas que voy a salir corriendo. Y va, se mete a su domicilio y tarda mucho en salir. El taxista dice, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué voy a hacer yo con un niño? Se baja del taxi, entra al edificio, resulta que no era un domicilio, era un edificio vacío, abandonado, con telarañas y no sé, y paredes despintadas ya por completo, ¿no? Entonces se queda ahí. ¿Y el niño, no? ¿Y qué voy a hacer yo con el niño? Y regresa y resulta que no era un niño, era dientitos. Y es un niño pues, con dientes grandes y le tira la mordida. ¡Ar! ¿No? Así como dame un rar, como las rolas de ahorita. Y yo buscando, pues, bueno, qué pudo haber inspirado esta leyenda. Y hay varias enfermedades que te pueden dar malformaciones dentales. Eh, que quede claro, ¿eh? No me quiero burlar de nadie con malformaciones dentales. Hay una macrodoncia, se llama, o microdoncia, ¿no? Que te salen caninos muy grandes, los colmillos. Eh, También a caninos ectópicos, que parecen el 1 o 2% de la población, donde eh, los caninos están colocados en posiciones distintas y pudieran parecer como, como colmillos, ¿no? Estos pueden ser de origen genético o por algún traumatismo o infección en edades infantiles. Y hay otra, la displasia ectodérmica. Las personas con displasia ectodérmica, que esto sí es una enfermedad genética, ligada al cromosoma X, es decir, está en el cromosoma X, por lo tanto los hombres son más propensos a desarrollarla porque pues tenemos un cromosoma X y el otro es Y. Si tenemos uno de esos, nos sale. Tiene desarrollo normal de la piel, cabellos, uñas, dientes, glándulas sudoríparas y bueno, y eso pudiera también la leyenda de Guaymas, bueno, la historia detrás del dientitos sugiere pues que un niño con malformaciones dentales se murió en un incendio. Los papás lo ocultaban porque tenía malformaciones y no lo rescataron, pues no, nadie sabía que estaba allí porque pues nadie sabía que existía porque los padres lo escondían. Entonces que se murió por el fuego en la regadera y así. Y de ahí, y dicen que de ahí nace, bueno, que de ahí sale el dientitos, pues, ¿no? ¿Qué opinas? No encontré dientitos, una historia de terror de dientitos en el sur del país, ¿no? Hay un No, santo, el dientitos, pues yo pero nunca había escuchado de esta historia de que se iba a aparecer un niño con los dientes cuando no llegabas a tus papás. mira mis dientitos. Te decía, ahí te las da la mordida. Lo que se me hace interesante es como qué tiene que ver los dientes con espantar a una persona. Los dientes bueno, bueno, yo siempre me lo imaginé como que los dientes eran más grandes que un niño, o sea, las proporciones estaban mal, ¿no? Entonces tú veías la cara de un niño, hay algunas versiones que dicen que el niño tiene bonitas facciones, ¿no? Pero los dientes macabros, o sea, los dientes, una sonrisa macabra, ¿no? A lo mejor y muchos dientes, ¿no? Ujú, O dientes muy grandes. Eh, no sé, bueno, hay muchos temores hay un temor primigenio, yo diría,
básico, ¿no? De los padres de tener hijos con alguna malformación. Pero De hecho, obviamente es como aquí, un mal augurio, ¿no? Si tú sueñas que se te caen los dientes, en teoría es una pesadilla, ¿no? Es que ah, se aproxima algo malo en tu vida o algo por el estilo. mm, pues no lo sé, no, pero sí sería se me caen los dientes a mí, pues sí me sentiría mal. Por eso hay que lavarse los dientes, Ya. chicos, 3 veces al día. Pues muy bien, muy interesante esta leyenda Los de dientitos. dientitos allá por tu tierra. Pues fíjate que para mi Sí. siguiente leyenda, a mí me gustaría citar un poco a Dalí. Y es que dice Dalí, de ninguna manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas. Y es que si nos ponemos a pensar, ¿qué tiene que ver Tim Burton, Lady Tim Burton. Gaga y Xochimilco? Dices, esta combinación es completamente surrealista. ¿Tú sabes qué tienen que ver? Ah, sí, sí lo vi. ¿Qué Sí tienen que vi la ver? serie. No, pero de Tim Burton, Ah, Lady Gaga y Xochimilco. sí, en la serie de Wednesday, ¿qué? De Merlina. Hay una canción de la Lady Gaga, serie Sí, creada por Tim Burton, y pues esa canción sacó un video, la Lady Gaga, filmado en Xochimilco, y el director fue sí, Tim Burton, ¿no? claro. Sí, sí, A sí, esto se me hace. tiene, y la historia se lleva a cabo en la isla de las muñecas, que gira en torno a un señor que se llama Julián Santana, quien según la leyenda colgó cientos de muñecas en su chinampa para ahuyentar el espíritu de una niña ahogada en los canales de Xochimilco. Desde su muerte, su sobrino continuó la colección, convirtiéndolo en una atracción turística que atrae a visitantes de lo paranormal y la cultura mexicana. Y buscando un poco más sobre su información, fíjate que en el 2001, don Julián murió de un ataque al corazón en el mismo sitio donde encontró el cuerpo de la niña ahogada. Eso está como para pensarse, ¿no? Y tras su muerte, su sobrino, bueno, continuó la colección y la isla Ujú. se ha convertido en un reflejo de la tradición oral y religiosidad popular en México, donde los objetos personales se usan para atribuir significados sagrados a espacios específicos. ¿Qué opinas de... ¿Ya habías escuchado de la isla de las muñecas antes del video de Tim Burton? No, la verdad no, fíjate. Hubiera sido padre ir a Yo visitarlo. sí, desde por allá del 2004, 2005, Facundo en su Sí. programa de Incógnito hizo algún Mm. reportaje en donde acudió a la Isla de las Muñecas. Y buscando más del pasado, por allá del 94, con esta señora Cristina Pacheco, del programa Aquí nos tocó vivir, resulta que ella Oh, fue y entrevistó al señor Julián, porque ya era como una especie de novedad en los noventas esta historia. A mí lo que se me hizo completamente surrealista fue este hecho de que Lady Gaga haya venido a México a grabar ese video, ¿no? Qué interesante. sí, y la verdad es que las muñecas viejitas, las muñecas de juguete, pues viejas, sí son medio tenebrosas. Y de hecho Digo, ahorita no sé tú qué aproximadamente opinas. hay más de 2.500 muñecas colgadas. Al inicio el Damn. señor solamente había colgado como 1.100, 1.500, pero ahora la gente llega y coloca sus muñecas o que en teoría le están espantando o que tienen ciertas propiedades de este tipo que la gente les atribuye para espantar a los espíritus, van y las colocan allí en esta isla. E incluso tengan cuidado cuando vayan a Xochimilco porque ya hay charlatanes de la isla de las muñecas. Hay como 3 o 4 islas muy cercanas de paso a la casa de don Julián, en Mm. donde también lo que hicieron fue empezar a colgar muñecas como atractivo turístico. Pero a ver, entonces, las muñecas repelen a los niños Espantan, ahogados. espantan a la niña ahogada. Va. O bueno, digo, a lo mejor y La son para que muñeca era una juegue la especie de niña y, protección, la muñeca era una especie de protección.
Ok. para espantar el espíritu de la niña ahogada. ¿Están hechos De desde hecho, hay un esto o qué? documental también hasta History Ey, Channel llegó, ¿eh? ok. Y salen unos investigadores de Estados Unidos, ahí analizando la isla de las muñecas y diciendo que incluso se relacionaba con La Llorona. Ahí se desconectaron por completo de la... ¿No vieron el reportaje de Cristina Pacheco? Pero ellos lo atribuían a que se relacionaba con La Llorona, porque para ellos La Llorona era la primera indígena que tuvo hijos con un español y que como sus hijos fueron diferentes o nacieron diferentes, en su tribu o en su comunidad no la aceptaron. Y entonces ella fue la que ahogó a sus hijos en un río y desde ahí surge la idea de la Llorona, según los historiadores gringos. De hecho, estaba buscando videos de que ya le cayó según una maldición a Lady Gaga por haber grabado su video en la isla de las muñecas. Así de poderosa están los espíritus por allá en Pero, Xochimilco. ¿cuál es la maldición de la Lady Gaga? La que le cayó. Ah, que hubo una cancelación del concierto en Miami por una lesión en las cuerdas vocales tras grabar su videoclip en el lugar. Aunque los fans y Mm, los medios especularon sobre una maldición, el equipo del artista y pues especialistas sí. insisten en que fue una lesión vocal real, un riesgo común en la profesión, pero coincidió después de grabar su videoclip. Entonces ahí tú verás si le sigues jugando con los espíritus mexicanos de Xochimilco. Órale, pues. Ay, pero bueno, tengo te voy a decir como tú me dijiste. ¿Qué tienen en común el cerro del Chiquihuite, el cerro del Chicuco en Hidalgo, la Peña del Diablo en Perú, el Cerro de la Silla en Monterrey, el Cerro del Calvario en Metepec, la Cueva del Diablo en Mazatlán, el Cerro Zapoteca de Cholula y el Cerro del Diablo de Jocotitlán? Que son la casa ¿Qué crees? preferida del diablo, que ahí vive el Todas diablo. esas son, todas esas son los cerros del diablo. Resulta que Ya. es una historia muy común que en los pueblos mexicanos haya un cerro donde se aparezca el diablo. Sí, aquí en Hermosillo, Sí, donde también estoy donde yo ahorita. vivía cuando viví de Sí, sí, niño, sí. ajá, allá en Veracruz, también en un Ujú. cerro, según se aparecía el diablo por la noche. Ujú. Vas caminando, tienes que pasar por el cerro y empieza a oler azufre, ¿no? Y de repente se te aparece el diablo, te lleva. En Hermosillo, la historia de Hermosillo es un poquito más elaborada, te lo voy a platicar. En un cerro de bueno, había un casino, ¿no? Una especie de club campestre en Hermosillo, en los 50, que está en la cima de un cerro. Este edificio se quemó. ¿Por qué se quemó? ¿Quién sabe, no? Eso no lo investigué. Lo que cuenta la gente es que, pues, hubo un baile en este club campestre y un chico muy apuesto, muy atractivo, como comprenderemos nosotros, sacó a bailar a una morra, una muchacha, una señorita, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? La muchacha pues estaba bailando, twerking y todo eso, y sintió como que calor de que emanaba del muchacho apuesto, del chico guapo, y se dio cuenta que tenía patas de cabra. ¿Patas de cabra? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Y gritó, ¡ah! Un vato con patas de cabra. Y todo el mundo volteó y resultó pues que era el diablo, ¿no? Hizo así como la Alice y se llevó volando, se llevó a la muchacha, a la muchachita, se lo llevó y se empezó a incendiar el casino, ahora conocido como Casino del Diablo. Sí, es la historia que cuentan aquí. Y me llamó mucho la atención que siempre hay un cerro con alguna cueva donde huele a azufre alrededor siempre bueno, de muchas ciudades mexicanas. Eh, y, y bueno, se te aparece el diablo y te carga el payaso. Am, Te tienta con riquezas o te dice, véndeme tu alma o qué sé yo, ¿no? Y ya me puse a buscar, resulta que sí hay una explicación
ideológica sería en este caso. Cuando llegaron los españoles y estaban evangelizando. Es decir, querían quitar la ideología, la religión antigua de los indígenas de aquí mexicanos y querían imponer el catolicismo, ¿no? El cristianismo, o como lo que ya, ya saben, ¿no? Entonces, lo que buscaban, se facilita mucho si tú asocias todas esas costumbres de otra religión con el diablo. Es bien fácil, porque ahora lo más mal que hay en la religión católica es el diablo. Entonces, todas las demás religiones son del diablo. Entonces era muy común que la gente subiera a los cerros a dejar ofrendas a sus dioses de los otros dioses, pues, ¿no? Lo de los indígenas, los de los, pues sí, indios de aquí de México. Entonces es común que se inventaran estas historias para que la gente no fuera ya a esos cerros a adorar a los otros dioses. ¿Por qué? Porque ahí se aparece el diablo. Hay un par de libros allí que hablan de este tema, de dioses a demonios, de José Luis Pérez Flores y Diablo y las máscaras, El ídolo y las hogueras, esos dos libros de Lara Cisneros y Martínez González. Ahora, la idea era pues cambiar la idea de pues los dioses viejos al diablo, son del diablo. Ahí no se adoran a Dios, se adoran en las iglesias. Los cerros son del diablo. Entonces, por eso es bien común. A mí en el cerro del Chiquihuite se me apareció el diablo varias veces, ¿eh? Saludos al doctor Noé Ramírez Alejo, por cierto. ¿Cómo la ves? Sí, pues es que estos son arquetipos colectivos, ¿no? Son arquetipos sociales. Entonces, es interesante cómo con el tiempo vas descubriendo que lo que pasa en una comunidad o su forma de interpretar su realidad de una comunidad se replica en otras Ujú. partes lejanas, ¿no? O en otras partes incluso cercanas. Pero no es el caso, pues yo pensaba eso al principio, pues pensé, qué tendremos nosotros en el subconsciente que asociamos el diablo con las cuevas, pero no, es más que nada cuando se evangelizó, pues, cuando llegaron a evangelizar los católicos españoles, cuando quisieron cambiar la religión, pues, ¿no? Entonces, ok, tiene una explicación un poquito más, menos psicológica, digamos, y más ideológica, como lo digo. Sí, es que en El este caso de religioso. la religión es un completo sincretismo, ¿no? ¿Qué hacen ahí los danzantes de Huitzilopochtli, de Tlaloc, bailándole a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, ¿no? Pues sí. O sea, desde ahí, incluso si lo ves desde fuera, dices, Ujú. esto está medio extraño, ¿no? O sea, porque no era a esa deidad a la que se le daba pleitesía. Lo interesante es Sí. que esos rituales permanecieron a pesar de la sumisión y domación de los franciscanos y de los, ¿cómo se llamaban los otros? Franciscanos jacobinos, no. Ajá, creo que sí son los jacobinos. Fueron estos. Fueron los jacobinos y los franciscanos, que hicieron de todo para intentar someter a los pueblos indígenas. Incluso explican ahí más o menos el origen de la piñata, ¿no? De cómo cada pico Mm, representaba un pecado. Por eso son 7 picos, las piñatas originales. Ya ahorita ya hay de Bob Esponja, de Lazy Town, de Paw Patrol, pero las piñatas originales eran de 7 picos. Y justamente fue una forma de cómo le enseñamos a estas personas que en teoría tampoco sabían leer ni escribir. Y por eso se volvieron muy simbólicas o coloridas esos rituales en el caso de México, ¿no? Pero, por ejemplo, no pudieron con el Día de Muertos, no. que en teoría eso se quedó así. Imagínate qué tan poderoso ha de haber sido en su momento esa festividad, que ya ha trascendido los milenios, tal cual. Bueno, apenas llevamos, ¿cuánto? 500 años, ¿no? De conquistados, más o menos. Dijiste que no sabían leer, porque me parece un poco injusto
Los indígenas no sabían leer. No sabían leer el español, ¿no? Porque pues no lo Bueno, pero conocían, ¿no? tampoco había como tal lectoescritura, había simbología, Ok, ok, ok. Pues sí, ujú, sí, sí. pero lectoescritura no había. Ujú. Bueno, ok, ok. Vamos a dejarle así. Mm, es que suena como si fueran ignorantes, ¿no? Y no, 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 no. No, es que no, no lo son. El punto es ese, que hubo Sí, un sí, sí. intento de, de control masivo de esas poblaciones, que al Sí. final era con látigo o a Ujú. hierro muere, ¿no? Am, pues bueno, Pero si lo vemos así, hay algunos libros, por ejemplo, de Joseph Campbell, no sé si lo has escuchado, no. que él habla sobre el poder del mito y lo explica a nivel global, sobre cómo estos, te digo, estos arquetipos de interpretar lo bueno y lo malo y darle sus materializaciones físicas se van Ujú, replicando en todas las culturas del mundo. Es decir, no son exclusivas del país. Y él trataba de atribuírselas más a una especie de subconsciente colectivo que impera en la humanidad. Bueno, ¿algo más que te gustaría a ti mencionar sobre las leyendas y mitos mexicanas, César, para cerrar? no, solo cuídense por las noches, ¿no? Una limpia, Una limpia, alguna sí. cirugía psíquica, por ahí, algún chamán que recomiendes. Ah, no, no, fíjate, no, no, no. ¿Te Ahorita someterías a no. una limpia o un chamán espiritual? Ah, mira, respeto, pues, ¿no? Respeto lo que hace la gente para sentirse mejor. Sí pues sí tuve una temporada en la que me pasó de todo y sí me recomendaron hacerme una limpia. Eh, obviamente dije que no, no, resulta que era un virus. Pero bueno, todo bien. No, no lo hice y ya me siento mejor. Bueno, pues les recordamos que no se trata de desmentir a las mitos y leyendas, sino de entenderlas mejor y buscar su interpretación desde varias aristas. Su interpretación histórica, su interpretación psicológica, su interpretación social y hasta biológica. Y todo esto adaptado a el contexto en donde vivimos. De esta forma, también les recomendamos mantener una actitud abierta y crítica hacia la información que reciben de distintos medios para interiorizarla y actuar con base en fuentes confiables y verificadas por expertos. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro especial de Halloween de la tercera temporada de la red Contextus y les deseamos lo mejor en su día a día. Hasta pronto. Hasta luego.